Bolivia ya es miembro del Mercosur. Tras la reunión, la cumbre de presidentes en Brasilia, el país es el sexto miembro del bloque regional. Los periodistas presentes acaban de solicitar un nuevo saludo a los 4 presidentes latinoamericanos que de esta forma dan por concluido el acto de firma del acuerdo de asunción, inicio del mercado común del Cono Sur. Nacido en 1991, con solo 4 integrantes, el Mercosur se dispone a incorporar a Bolivia como su sexto miembro pleno, iniciando además las tratativas para la futura inclusión de Ecuador. Para formalizar este ingreso, los cuerpos diplomáticos del bloque regional dispusieron un nuevo protocolo de adhesión que deberán aprobar los parlamentos de los países que aún no suscribieron el anterior instrumento, Brasil y Paraguay. Me gustaría en este momento rendir homenaje al presidente Evo Morales, quien oficialmente entra agora no Mercosur. Entra en este momento en el Mercosur. Me gustaría pedirles a todos ustedes un aplauso para el presidente Evo Morales. Se espera además que el proceso de incorporación efectiva de Bolivia sea mucho más veloz que el que llevó el ingreso de Venezuela, tratativas que se iniciaron en 2006 y recién se concretaron 6 años más tarde. Con una de las tasas de crecimiento económico más altas de Latinoamérica, de 6,8% durante 2013 y de 5,4% durante 2014, la incorporación comercial de Bolivia al bloque regional le sumará un nuevo mercado de 11 millones de habitantes, aunque aún restan negociar prórrogas y excepciones aduaneras. Bolivia comparte el 72% de sus fronteras con países del Mercosur y más de 2 millones de bolivianos residen en países de la región. Por otro lado, la incorporación del país andino implica para el Mercosur incrementar su potencial, ya de por sí muy importante en el área de hidrocarburos. Bolivia posee importantes reservas de petróleo y las segundas reservas de gas en importancia de Sudamérica. También tiene algunos de los mayores yacimientos de litio del mundo, un mineral utilizado para fabricar baterías para vehículos híbridos y eléctricos. Y La Paz destina el 55% de las ventas de recursos hidrocarburíferos al exterior, particularmente gran parte del gas que consumen Brasil y Argentina, los grandes del bloque. Quiero decirles, tenemos muchas esperanzas de cómo integrarnos en temas de comercio, en temas de integración territorial, en lo social y en lo cultural. No perdemos la esperanza que Bolivia siempre acompañará los procesos de integración, espacios, organismos como vamos creando, siempre y cuando que estos organismos estén al servicio de nuestros pueblos. Con su entrada como miembro pleno, Bolivia y su presidente Evo Morales intentarán incorporar a la agenda regional su diferendo con Chile por la salida al mar, aunque la postura de los países integrantes del Mercosur es que el conflicto sea tratado como un tema bilateral entre ese país y Chile. Chile y la aspiración marítima boliviana, mito y realidad. El ingreso al Mercosur sí le permitirá a Morales la consolidación de una salida al Océano Atlántico por la hidrovía de los ríos Paraguay y Paraná. Sin estar previstos originalmente en la agenda de esta cumbre, el bloque regional tiene además varios temas pendientes, entre ellos las diferencias entre sus integrantes por las asimetrías regionales, las barreras y flujos vigentes a ciertas exportaciones y la negociación del Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.
En este encuentro, Brasil y su presidenta Dilma Rousseff ofician de anfitriones en horas difíciles. Con una economía debilitada y una profunda crisis política, la realidad del gigante latinoamericano contrasta con la de Uruguay y Paraguay, cuyas economías lideraron en 2014 el crecimiento regional con similares perspectivas para este año. Hay dos formas de mirar este tema de la incorporación de Bolivia al Mercosur, ¿no? Bolivia y Venezuela, si tomamos la última etapa. Para algunos es la ampliación de mercados, la posibilidad de tener un mayor número de consumidores. Para otros hay una alternativa, pensar que la incorporación de gobiernos como el de Venezuela o Bolivia le pueden dar otro matiz a la discusión política, al debate político y en ese plano, en ese marco, empezar a replantearse un Mercosur que ya no sea un Mercosur comercial, sino un Mercosur que juegue un rol político, crezca, ¿no? Integración, claro. un rol que en la región tenga otro protagonismo, que es lo que ha perdido el Mercosur en todos estos años. En realidad nació de otra manera, nació mal, sí. Nació como con esa línea que vos decís y se transformó. Sí. Y esa transformación, la idea es que crezca cada vez más hacia eso, ¿no? Hacia un Mercosur más político, claro, y social. Pero, sobre digamos, son gobiernos hoy muy diferentes a los gobiernos que tuvo en esos periodos anteriores. Ahí está quizá la expectativa. Vamos a compartir algunos de los testimonios que se han escuchado en esta cumbre del Mercosur, distintos presidentes que han hablado y después comentamos lo que escuchamos. Los principios y objetivos fundamentales del Mercosur, constituido por el Tratado de Asunción de 1991, consagran nuestro modelo de integración. Aún cuando justo es reconocer los avances, debemos señalar que todavía un largo camino que recorrer para alcanzar los objetivos fundacionales del Tratado de Asunción. El papel económico del Mercosur, como instrumento estratégico de inserción de nuestros países en la economía global y como medio para acelerar el crecimiento económico y el bienestar de nuestros pueblos, debe ser enfatizado en la agenda del bloque. Retomemos la agenda de construcción comunitaria, teniendo en cuenta que existen temas pendientes que deben ser abordados para alcanzar los grandes objetivos del bloque, como la libre circulación de bienes y servicios, el relacionamiento externo, la internalización de las normativas, la integración de cadenas productivas y otras para lograr un impacto real sobre la producción y el empleo, mostrando resultados visibles para los ciudadanos del Mercosur. Abordemos con claridad y precisión las cuestiones que requieren de soluciones efectivas e impostergables. Me permito enfatizar la necesidad de garantizar el libre tránsito y la eliminación de restricciones no arancelarias a nuestros productos, como una meta realizable y concreta. En el nuevo escenario que nos presenta el Mercosur ampliado con el ingreso de nuevos Estados partes, con las características específicas de cada uno de nuestros países, debemos asegurar un trato más considerado a las economías más pequeñas y vulnerables para garantizar la convergencia y el fortalecimiento de un verdadero proceso de integración. Creo de verdad que ha ido hilvanándose las bases de un nuevo Mercosur, sin lugar a dudas. Del Mercosur que solo hablaba de aranceles, hoy vemos un Mercosur con una visión económica, de complementariedad, de esfuerzos compartidos para el desarrollo de una zona económica intramercosur que ya va dando resultados, no solamente en el crecimiento del comercio, sino de la inversión también. Pongo como ejemplo a Venezuela. Nosotros no teníamos casi comercio con los países del Mercosur y de Sudamérica, ni inversiones de países del Mercosur en nuestro país, y eso ha cambiado totalmente. No a los niveles que aspiramos, no, todavía no. Hay que acelerar muchas cosas, resolver muchas cosas. Acabamos de firmar un acuerdo con el presidente Tabaré para acelerar, sobre la base del acuerdo energético del 2005, acelerar todos los procesos de comercio Uruguay y Venezuela, por ejemplo. Hay muchas cosas que hacer. También la integración de Venezuela, la integración de Bolivia,
constituyen un éxito para el Mercosur y un estrepitoso fracaso para quienes durante años pronosticaron con profecías, bueno, las que estamos acostumbrados a escuchar, que el Mercosur finalmente iba a fracasar y no iba a servir. Yo creo exactamente lo contrario. Estoy convencida de que la unidad de la América del Sur va a permitir sostener estos años de crecimiento económico y de inclusión social y económica sin precedentes que ha tenido la región. De cualquier manera, como somos dirigentes y presidentes responsables, no podemos dejar de advertir los desafíos que tenemos por delante. Alguien recordaba que hoy se cumplen 40 años del Plan Cóndor. Tal vez se esté pergeñando en algún lugar un nuevo plan que no se llame Cóndor y que seguramente no va a tener la intervención de las Fuerzas Armadas, sino que tal vez va a ser más sutil, más sofisticado. En algunos casos pueden ser buitres, ya no cóndores. No es casual, siempre son aves de rapiña, ¿no? No es casual la elección, más allá que el cóndor es toda una imagen en los Andes y también para la República Argentina. Pero en realidad creo que tenemos que fortalecer más que nunca nuestras democracias y sí hay una conquista que hemos hecho conjuntamente con el Mercosur y la UNASUR, que es la inclusión de la cláusula democrática, que significa lisa y llanamente que cualquier Estado integrante del Mercosur o de la UNASUR, cuyo gobierno sea derrocado, sea removido o no sea producto de elecciones libres, populares y democráticas, pierde inmediatamente el Estado, el carácter de Estado miembro. Bueno, la Presidenta de la Nación fue recibida con un enorme aplauso y la Presidenta Dilma Rousseff, con mucho cariño, le entregó la Orden Nacional de la Cruz del Sur, una de las condecoraciones que se entregan a los más altos dignatarios de Estado por parte de Brasil. Y quería rescatar, Rulo, el tema justamente de lo último que escuchamos, que decía la Presidenta, que creo que es muy importante, es el tema político justamente y el de la cláusula democrática, porque en este momento, si empezamos a repasar lo que está pasando en nuestra región, hay muchos focos de inestabilidad. Mira, te digo algunos que anoté. El caso Petrobras en Brasil está, y el tema económico está trayendo mucha desestabilización. Hoy anunció el presidente del Congreso, que es del partido PMDB, de la coalición del PT, que se separa del gobierno. Entonces tenemos a Brasil con realmente problemas de estabilidad. Argentina, tenemos allanamientos, operaciones de mercado, operaciones sobre disparar el dólar, el tema buitres. En Ecuador hubo manifestaciones por dos leyes que Correa finalmente derogó, que tenían que ver con las grandes fortunas, pero sí, igualmente para el 13 de agosto hay otra manifestación. Venezuela, desabastecimiento, bueno, los temas que conocemos, pero además hay un tema que lo haremos con más amplitud en otro programa, con Guyana. Han encontrado petróleo en una zona que es el Esequibo, que es una zona de confrontación entre Venezuela y Guyana, y ahí se está calentando un tema territorial entre Venezuela y Guyana. O sea, una nueva. Y para terminar, lo de Bolivia, las marchas en el sur, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, como decía la Presidenta, con respecto a este tema. Varios temas para repasar en particular, me parece, ¿eh? Vamos a tener que ocuparnos seguramente. Seguramente. Bueno, vamos a Félix. Sí, tenemos muchísimo, pero cantidad, muchísimo. Diana saluda a Rulo, dice que pasó por Lobería, dice. Sí. Mire usted, dice, Diana, pague las deudas. ¿Dejó apellido, Diana? No.
Dice Diana nomás. Me suena... Acreedora, dice Diana, que no pagó... Me suena más respeto, que me parece que es la intendenta de Lobería. Ah, mire qué bien, bueno. Sí, sí, Diana Argüello debe ser así. Bueno, dice, saluda a Rulo que pasó por allá por Lobería. Bueno, igualmente, saludos. Jorge de Rosario acertó la incógnita y pide un saludo de Telma para su madre, que se llama Floradora. Bueno, muchísimos saludos, Flora. Floradora. Dora. Ahí está, Floradora, bien. Elisa de Libertad, del partido de Merlo, dice que está indignada por el programa Sale Sin Audio los sábados. Y vaya a saber, qué sé yo. Víctor de Núñez, a futuro se van... dice, a futuro se va a estudiar en las universidades de economía del mundo, dice Víctor de Núñez, el ejemplo de desendeudamiento argentino. Algunos de los mensajes que estamos recibiendo al 0800-444-1777 y 4535-0709. Nueva pausa, todavía nos quedan 15 minutos de programa hasta las 13:45. Seguimos con Visión 7 Internacional y atención porque le damos un dato más de la incógnita de hoy. De nuestro personaje de hoy, que viene muy fácil porque acertaron muchos, como siempre, Susana y Julio de Travesía. Bueno, muchísimas gente que siempre acierta. Vamos, nuestro personaje vivió bajo condiciones económicas poco favorables, realizando trabajos eventuales y volcó esas experiencias por 10 años en un diario íntimo. Frecuentemente llevaba el pentagrama de las reflexiones particulares del habla de las personas que iba encontrando. ¿Y a quién nos estamos refiriendo con esta afirmación? 0800-444-1777 y 4535-0709. No se vayan porque al regreso le contamos de quién se trata y tenemos todavía mucho más Visión 7 Internacional. Ya volvemos.